¿Qué es lo que puede hacer el hombre por sí mismo? En esta época en donde la tecnología parece que lo cubre todo y da la impresión de que todo lo podemos, vale la pena preguntarse si podemos hacer algo sin Dios. Ese va a ser el tema que tocaremos hoy en La Luz de la Vida. Les damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, a este programa Luz de la Vida. En la parte técnica nos están acompañando y apoyando desde la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón; en la ciudad de Lima, Mariana Messier. Y en este espacio de reflexión les acompañamos el día de hoy la hermana Alba Montoya y un servidor, Henry Moreno. Cordial saludo, hermana. Muchas gracias, don Henry. Pues sí, sin Dios no podemos hacer nada, aunque queramos. O sea, por más que queramos y creamos que todo lo podemos, que hemos matado a Dios, como decía Nietzsche, creo que era Nietzsche el que dijo, lo hemos matado. Inclusive, me acuerdo una vez también que alguna persona pisoteó una hostia consagrada y había personas rezando y les dijo un niño, no le recen, que ya mi papá lo acaba de matar. O sea, que no es cierto, no es cierto, por más que hagamos y deshagamos, Dios siempre está y sin Él nada podemos, ni siquiera respirar, nada. Y había una frase por allí que decía, la verdad no deja de ser verdadera porque se le desconozca. Porque qué duda cabe que todos los que pueden llegar a cometer esos es una falta de conocimiento de Dios total. Para que uno afirme que no necesita a Dios, pues solamente la misericordia de Dios, que en la cruz decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen o no sabemos lo que hacemos. Pues vamos a ver qué nos dice hoy la querida Leonia, hermana de Santa Teresita, una santa también. Bueno, no es que sea santa ya canonizada, pero su proceso está abierto y hace parte de esa gran familia santa que el Señor regaló para todos nosotros como ejemplo. Sí, nos está diciendo que el pequeño aspira a deseos infinitos, divinos, pero sabe que semejante empresa es imposible para él contando solo con sus propias fuerzas o con sus capacidades humanas. ¡Qué verdad! O sea, las aspiraciones grandes no es que no se puedan tener, claro que tenemos que tener esos deseos infinitos de alcanzar a Dios, pero sabemos que sin Él no podemos llegar a ninguna parte. Y aquí hay como una paradoja, porque en las categorías del mundo, para poder llegar a conseguir las cosas, hay que ser grande. Y en las categorías de Dios hay que ser pequeño, ¿no? Pero incluso siendo pequeño, no es solamente ser pequeño a los ojos humanos, sino ser pequeño a los ojos divinos, es decir, contando con su gracia. Sí, me estaba acordando de nuestro padre Molina, el inspirador de estos medios, que él aspiraba a hacer cosas grandes, el don de la virtud de la magnanimidad, cosas grandes, pero sabiendo que él no era el que las hacía. Exacto. Inclusive me acuerdo que alguna vez en Colombia estaban queriendo comprar una casa y no tenían con qué. Y él dijo, esa es la que nos conviene, esa casa es, pero si no tenemos con qué, esa casa la quiere Dios, vamos a conseguirla. Hizo una llamada y ya. Lo que es la providencia, si Dios lo quiere, pues como él decía, ¿no? La bolsa de Dios no tiene fondo, no se llena. Y también me acuerdo de la santa colombiana Laura Montoya, que decía, fíjese, digamos, entre comillas, la santa ambición de ella, decía, cuando le pidamos cosas a Dios, no le pidamos cosas pequeñitas, pidámosle cosas grandes, porque Él es generoso, claro, pero para poder pedirle esas cosas grandes hay que hacerse pequeño. Así es, y saber que Dios lo quiere, y si Dios lo quiere será, y si Dios no lo quiere, por más que nosotros hagamos mil cosas, pues no lo vamos a hacer. A ella le concedía todo porque era un alma pequeña y todo lo que pedía era para la gloria de Dios. Así es. Sí, dice que está íntimamente persuadido de que por él mismo no puede producir el menor acto divino de fe, de esperanza o de caridad. Por eso el auxilio de Dios le es absolutamente necesario, pues solo Dios da a Dios. Mire qué maravilla esto. O sea, que ni siquiera un acto de fe. O sea, es que es el Espíritu Santo el que nos mueve a tener fe. Por eso tenemos que pedir, Dios mío, dame fe, aumenta mi fe. Y se la pedimos y el Señor también le decía a que no tenía fe, que tenía a su hijo enfermo, le dijo, es que no tengo fe, aumenta mi fe, pero reconoció que no la tenía y la pidió, porque si uno ni la reconoce, pues ni la pide.
Yo no sé si escuché bien, pero en la frase está solo Dios da a Dios, Así ¿verdad? es, Bueno, fíjese, así eso es. parece una frase paradójica, ¿no? Porque A si usted le solo encantan, a Dios, usted le encantan. no, acabo de escucharla y me gustó mucho porque parece paradójica, o sea, si solo Dios da a Dios, alguien podría preguntarse, ¿y dónde quedamos nosotros? Que no somos Dios. Entonces, parece que es una pista para decir, bueno, si yo quiero que Dios me dé, de alguna manera me tengo que endiosar. ¿Y cómo se entiende ese endiosar? No lo quiso Nietzsche, que se quiso Ujú. endiosar sin Dios. Endiosarse con Dios es dejarse llenar por la gracia, porque la gracia es eso sobrenatural de Dios que nos llena cuando no tenemos pecado. Entonces, Ujú. claro, si yo me endioso con Dios, voy a recibir de Dios. Es muy interesante esa frase. Entonces la pregunta es, ¿ustedes se quieren endiosar con Dios o endiosar sin Dios? Porque la única verdad es que hemos sido hechos para Dios. ¿Y el Así cielo qué es es. eso? Quedar endiosados con Dios. Sí, y aquí estaba pensando justo en esto, que Dios se nos regala enterito en la comunión y a veces ni siquiera lo recibimos. Pues imagínese eso, se nos entrega, o sea, es que somos, yo no sé, pues que Dios nos perdone nuestra ignorancia. Si se nos está dando, o sea, nos da la oportunidad de ser Dios, en ese momento lo Sí. tenemos en nosotros, o sea, cada célula de nosotros se alimenta de Dios y no lo recibimos, pues Dios mío, ¿qué pasa? Pues que por lo menos caigamos en cuenta de esto. Sin Dios no podemos hacer Y nada. digamos, un acento sobre lo que usted acaba de decir, cuando comulgamos y recibimos a Dios, no somos nosotros los que asimilamos a Dios, Ujú. es Dios que nos asimila a nosotros, ¿no? Porque alguien Así podría es. decir, me estoy comiendo a Dios, sí. ¿Y eso qué significa? No, eso lo que significa es que Dios nos está asimilando, o sea, nos está endiosando. Sería una irreverencia, un sacrilegio decir que yo recibo a Dios y que pues que Él es el que queda asimilado en mí. No, 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 eso no. No, es diferente. Sí, claro, eso lo explicaba un sacerdote catequista, que cuando comemos un alimento, un pan, una papa, por ejemplo, la papa se convierte en sangre nuestra. En Claro. cambio, en el caso de Jesús, comulgamos y nosotros nos convertimos en Jesús. Qué bonito esto, que nos hacemos cada vez más Él, más parecidos a Él. Y alguno podría decir, y este comulga y sigue igual, pero imagínese, como decía una señora, agradezca que comulgo, porque si no, no sé qué sería de mí. No solo seguiría igual, sino peor. Sería Seguiríamos peor. peor. Sí, dice también que no basta la sola moción de la razón, si no la asiste, si no se le asiste desde arriba la inspiración y la moción del Espíritu Santo. Por eso, para conseguir aquel fin, necesita el hombre tener el don del Espíritu Santo. O sea, para alcanzar a Dios necesitamos el Espíritu Santo. Y aquí entra esa relación tan importante de fe y razón, o espíritu y razón, que generalmente las queremos confrontar, las queremos poner una frente a la otra como si fueran No. dos opuestos, como si fueran dos enemigos. Hoy en día todo lo queremos medir a través de la razón y de la ciencia, como si las verdades, todas las verdades dependieran de que se les diera una comprobación causa-efecto. Y resulta que las verdades más profundas de la fe no quiere decir que estén ocultas a la razón. Hasta cierto punto la razón puede llegar a ellas, pero de ahí en adelante necesita estar acompañada de la fe para llegar en profundidad. Entonces, si nos vamos a relacionar con Dios, creemos que solamente a punta de razón, solo con la razón, vamos a poder llegar a comprender a Dios. Nunca. Es más, ni siquiera en el cielo, con fe, o sea, en el cielo ya la fe acabará porque lo estaremos viendo cara a cara, pero nunca podremos abarcar todo lo que es Dios. Entonces, sí que vale la pena ponernos en nuestro lugar de pequeñitos y dejar que Dios haga la obra, poner lo Actúe. nuestro, pero dejar que la gracia haga en nosotros. Sí, y a veces, como usted menciona, creemos que la razón es más que la fe. Y eso es una locura, es una tontería, porque la razón es humana. O sea, la razón es un don que Dios nos da, pues porque quiso, ¿no? Pero la fe es algo sobrenatural. Entonces, hasta, inclusive a través de la razón podemos llegar a la fe, pero y también a través de la fe a la razón. O sea, que no es la razón por encima, no es la razón Siempre por van encima. juntas, van Exacto, van a la acompañadas. vez, van a la vez. Y me estaba acordando que esto yo seguramente lo he contado otras veces, pero que me parece bonito mencionar que alguna vez en la escuela nos pusieron una tarea, mirar a qué temíamos, a qué le teníamos miedo. Entonces empezamos a pensar, bueno, de tarea para la casa, ¿no? Y que preguntáramos a los otros a qué les tenían miedo.
Entonces algunos a las serpientes, a los, no sé, a las Los lagartijas, ratones. a las arañas, bueno, mil cosas. Y yo, papá, ¿tú a qué le tienes miedo? Y me dijo, a la falta de fe. Y yo, ¿qué? ¿En serio? ¿En serio? A eso nomás. A eso nomás. Y yo, ¿qué? Pero no le tienes miedo a la serpiente. Yo no podía creer. A las serpientes. No, 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 a la falta de fe. Porque si yo tengo fe, lo demás pasa por un lado. O sea, eso, lo demás es insignificante. Y yo, wow, Qué buena qué respuesta. bonito, ¿no? Y yo decía, pero eso hay que vivirlo, ¿no? O sea, y es cierto, pues él lo vive. Pero qué bonito eso, que nosotros solo le temamos a la falta de fe. Nada más, porque es así. Cuando uno tiene fe, lo demás es Y es muy sabio nada. porque de hecho el Señor en las Sagradas Escrituras dice, a lo único que tienen que temer es aquel que los puede llevar A la a la perdición. perdición, Así en es. el sentido de, claro, eh, o sea, temor, santo temor le tenemos a Dios, ¿no? Pero el temor de eso, de pecar y de perder la fe, pues eso es lo que hay que estar muy conscientes. Claro, porque es que estamos a las puertas, o sea, uno nunca sabe en qué momento fallece. Entonces, si estamos con Dios, a nada le tendríamos que temer. ¿Sí? Con Dios todo lo tenemos. Y sigue diciendo la venerable Leonia en su libro me gusta repetir el título porque la debilidad transfigurada, para que todos los débiles pues veamos que es posible. El pequeño está persuadido de que sin Cristo su vida es una ruina. Cae en la rutina, está convencido de que sin la gracia divina no puede ni creer, ni amar, ni esperar nada divino, ni incluso hacer el menor acto de virtud, y menos pretender no caer jamás en ningún campo donde ha adquirido cierto control. Sí, es eso, ¿no? Ponerse en la pequeñez. Yo creo que lo repetí varias veces, pero no me canso. O sea, Dios yo creo que se siente atraído por lo pequeño, porque lo grande, pues Él es grande, Él es omnipotente, omnisciente, tiene todas las grandezas. Tal vez le atraiga alguna cosa pequeña, que nos pongamos en nuestro lugar y nos declaremos totalmente dependientes de Él. Entonces yo creo que eso es un foco de atracción que Dios no puede resistir. Eso, estaba pensando justo que cuando una persona es pobre, mientras más andrajosa es, pues más gusto da darle. O sea, sí, porque uno dice, pues este necesita más. En cambio, cuando otro ni nada, es pobre, pero ni pide ni nada, pues no da gusto darle porque pues casi que no necesita nada. O sea, que está como tan lleno de sí o no necesita, pues igual con nosotros hace Dios. Si Sí. nos ve muy así, muy levantaditos, pues dirá, pues nada, que se las arregle, pues ya está. O sea, Y que se las arregle, vaya que se las arregle, porque eso es que se las desarregle. Por eso qué tan ilustrador la parábola del fariseo y del publicano, porque habla justamente de eso. El pequeño era el publicano y el grande el fariseo. Así es. Y sigue diciendo, cuando un pobre de espíritu examina su vida espiritual, cuando deba dar cuenta de ella, tendrá un sentido extremadamente agudo de la previsión y de la gratuidad de la gracia divina. Dirá con sinceridad que piensa que no tiene ninguna virtud, no porque esté desprovisto de ellas, al contrario, está adornado en su deseo de parecerse a su Señor. Pero este pequeño tiene una conciencia tan viva de su total impotencia que entrega su pequeña nada para que Cristo, síntesis de las virtudes, infunde en él las virtudes divinas. Sí, el pobre, por eso en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, de los pequeños, de los que no están constantemente mirándose a sí mismos, sino que están constantemente mirando a Dios y mirando al prójimo. Y yo creo que eso es una lección que nos ha dejado el Señor para intentar salir de nosotros mismos, que es muy aburridor. ¿No? Mirarse uno a sí mismo es muy aburridor, muy limitado. Me acuerdo de la historia de Zorrito, ¿no? Con la madre Laura, cuando decía, a él lo conquistó, a un pequeño indígena que no, obviamente no era un teólogo, sino que tenía una fe sencilla, que se convirtió, y se convirtió porque lo que le atraía era que su Dios era no comenzado, o sea, que era infinito. Eso fue lo que le atrajo. A cada uno de nosotros nos atraerá, Un bueno, atributo. algún atributo de Dios, a él eso, y lo único que le hacía era pedirle a la madre Laura que por favor le dijera a ese que no era comenzado que él estaba listo.
que tenía la mochilita lista, que cuando le dijera que partiera hacia donde él, que él partía, que si era por la mañana, que si era por la tarde, que él estaba listito. Y en una de esas la madre Laura fue, oró ante el Santísimo, le dio el recado de Zorrito, que se llamaba, y en ese mismo instante, eso se comprobó después, que la madre estaba orando ante el Santísimo, Zorrito murió. Así es, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Él sí que estaba preparado, con Claro, ese deseo de morir ya para ir a encontrarse con el que es no comenzado. así es. Y también hay otra historia de los indígenas, también de la madre Laura, que alguno quería, bueno, comulgar, ¿no? Que quería comulgar y decía, espérese que me estoy tratando de acordar. Bueno, ya ahorita Se se le lo fue el digo. santo al Se cielo, me fue pero el santo mire, al cielo, pero se me me hizo fue. acordar, por ejemplo, que este zorrito cuando pedía eso, la madre Laura, o no me acuerdo, sí, creo que era hablando con ella, le decía, bueno, pero ¿y usted por qué? ¿Por qué se siente tan atraído por el no comenzado? Decía, no, porque es que mi mujer comenzada, Mis mis hijos hijos comenzados, comenzados. todo comenzado, todo es muy aburrido. Yo Así quiero es. irme con ese que es no comenzado. Yo creo que esto solamente puede salir de un alma pequeña, Así es. transparente, totalmente conquistada por Dios, y le llegó cuando ya era una persona adulta. Y uno diría, y un indígena con toda su tradición y toda su cosa que ya está bastante arraigado, ¿cómo abierto a la verdad y a la luz de Dios puede hacer un cambio maravilloso? En el fondo, seguro que desde siempre tuvo un corazón muy pequeño. Así es, y el Espíritu Santo. No, que ya me acabo de acordar lo que iba a contar, que la madre Laura le dijo a las hermanas que examinaran a unos indígenas que iban a comulgar, para que se confesaran antes de comulgar, por si acaso, pues, y los indígenas le dijeron, no, yo no confesar, yo no confesar, yo no pecado, yo comprometí no pecado. Y ya, y realmente le empezaron a hacer algunas preguntas de cosas que podrían haber hecho quizás. No, yo comprometí, yo no pecado. O sea, qué bonito, ¿no? Tenía También su conciencia pura. limpia. Y en cambio nosotros, comprometidos, vueltos a comprometer, confesados, propósitos, votos, cantidad de cosas y en las Y mismas. eso, o en el mundo, como se suele escuchar, eh, yo no le hago mal a nadie, yo trabajo, yo no necesito estar yendo allí a la iglesia, yo no le hago mal a nadie, como si solamente en eso consistiera el estar cerca de Dios y el no estar en pecado. A veces sucede eso. Es una conciencia que en realidad está muy humana y muy centrada en sí mismo y no en lo que Dios nos pide. Eso suele pasar, yo lo he escuchado, se lo Ujú. podemos haber escuchado a algún familiar, a algún amigo, y eso es, pues eso no es un Sí. sinónimo de pequeñez. Así es. Pues sigue diciendo Leonia, no ceso de levantar mi pequeño pie para alcanzar solamente el primer grado de la perfección, pero no lo consigo. Lo pruebo cada día. Sin embargo, también sé muy bien que Jesús no pide a su infinita pequeña más que el esfuerzo. Por eso no me desanimo, ya que deseo permanecer en mi total impotencia, porque es toda mi fuerza. Con esta artimaña tan infantil, conmuevo el corazón de Dios y lo obligo a venir pronto a buscarme. Ah, esto es una clave. Yo creo que todos debemos estar comprando en este momento esa solución, ¿no? Declararnos impotentes ante Dios. Vuelvo y cito a la madre Laura, que está hoy parece A que muy ver. presente. Ella decía, y hay que saber entender esa frase. Ella decía, ser santo es un bagazo. El bagazo es Se lo que le tira. sobra, lo que se tira. Ujú. Ser santo es un bagazo porque muchas veces, incluso en ambientes espirituales, estamos luchando por ser santos a toda costa. Y a toda costa, a veces al margen de lo que Dios quiere de nosotros. Obviamente que Dios quiere nuestra santidad, pero a veces queremos forjar nuestra santidad a nuestra manera. Por eso ella dice, ser santo es un bagazo. Lo importante es hacer la voluntad de Dios y darle gloria. Entonces, yo me acuerdo que cuando escuché esa frase dije, yo compro esa frase, porque yo también me siento incapaz de la santidad, pero dar gloria a Dios, yo creo que le podemos dar gloria a Dios empezando con pequeñas cosas. Así es. Eso está De eso más, se me trata. resulta más alcanzable, que es exactamente lo que está diciendo ella. Me declaro impotente frente a Dios. Ujú. Eh, y trato en las pequeñas cosas, pues como de eso, de darle gloria. Yo creo que si vamos sumando
esas pequeñas cosas, pues ya Dios se encarga de lo Así demás. es, sí, y ya lo de pues la de santidad, pues claro, aspirar a la santidad, pero que sea Dios el que la haga, porque nosotros por nosotros mismos solo levantar el pie para hacer el pequeño esfuerzo y los pequeños vencimientos diarios, que no se trata de no caer, pues que uno tratará de no caer, pero por lo menos levantarse y volver a pedir perdón, que eso también es lo que hay que hacer, lo que de pronto Judas no hizo, no pidió perdón. Pedir perdón, que eso está dentro de la humildad, dentro de la pequeñez. ¿Y cuánto nos ayuda el pedir perdón? O sea, como que es como borrón y cuenta nueva. Y esto Claro. falta mucho en las casas, entre hermanos, con los padres. Perdóname, sí, discúlpame, y he fallado, te he fallado, pero quisiera volver a empezar, o bueno, y en cambio a veces ni siquiera hacemos eso, entonces quedamos en las mismas, o sea, quedamos Sí, y arrastrando. fíjense que eso fue una de las cosas que el Papa Francisco dejó de sus enseñanzas muy bonitas, que era eso de pedir perdón y dar gracias. Empiezan con actos que aparentemente son, o por lo menos antes eran Irrelevantes. irrelevantes, pero que eran cotidianos antes, que hacían parte de la educación de una familia. Usted siempre dé gracias, usted siempre pida perdón, pida permiso, Por esas cosas que favor. antes eran normales. De ahí va partiendo una base como para poder empezar a trabajar la virtud, pero hasta eso lo hemos olvidado. Entonces, Eso. claro. Retomarlo, eso, tomar ese ejemplo tan bonito, que es, como usted dice, antiguo y siempre nuevo. Dice también que Leonia arrastró una total mochila de pobreza e inhibiciones, que fue como obligada a rendirse ante Dios. Era una cuestión de vida o de muerte interior. Una vez dado este salto, ya no se encerró más en las redes de sus miserias, entró en la asombrosa libertad del espíritu, capaz de hacer nuevas todas las cosas. Justo lo que estamos mencionando en este momento. Ya no se enredó más en las miserias que tenían y adquirió esa asombrosa libertad de espíritu, que eso también nos lo da el Espíritu Muy Santo. importante eso hay que pedirlo, esa libertad de espíritu para que podamos servir a Dios de la mejor manera. Ya en estos 2 minuticos finales que nos quedan, doy un aviso y le regalo allí un minutico para que concluya, hermana, una invitación que hacemos para todos ustedes, queridos amigos, de una jornada espiritual en la ciudad de Lima, que se va a realizar el domingo 27 de abril, para que tomen nota, domingo 27 de abril, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde en la avenida Salaberry 862, Distrito de Jesús María. Informes 949-732-878. Una jornada espiritual donde habrá adoración al Santísimo Sacramento, conferencia, acción misionera, confesiones, bendición con el Santísimo y Santa Misa. Vuelvo a recordar los teléfonos: teléfono fijo 240-0039, 431-5930 y al celular o el WhatsApp 949-732-878. Jornada espiritual. Pueden reservar su almuerzo también este domingo, este próximo domingo. Y mire lo que dice Leonia al final de sus días. Dice, próxima al final de su vida, Leonia pudo decir, por eso tenemos que estar felices porque podemos consolar a Jesús. Entreguemos a nuestro amado nuestra vejez, nuestras impotencias, todas nuestras miserias, porque Él acepta todo y así podremos consolarlo, indemnizarlo de tanto desprecio y olvido. Sí, que él lo reciba y lo maneje todo, porque ¿qué va a hacer uno con? Y a medida que van pasando los años, pues más cosas habrá que entregar. Porque, bueno, en fin, ya no nos da tiempo, pero vamos como siempre a pedirle a la Santísima Virgen María que sea ella la que recoja todas nuestras intenciones, todas nuestras miserias también, y en ese fuego del amor de su dulce e inmaculado corazón la reciba. A ella le decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermana, muchísimas gracias. Bueno, con gusto a ustedes. Hasta pronto. Queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. No lo olviden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.